Hola chicos, vamos a continuar con el tema sistemas de ajustes. Para retomar este tema vamos a recordar que existe la Organización Internacional de Estandarización, que es ISO, y para qué sirve esta organización. Bueno, las normas ISO regulan y estandarizan medidas, entre otras cosas, que surgen de la producción industrial. Como sabemos, la producción artesanal se produce muy bajas cantidades de objetos o elementos, y en la producción industrial tenemos producción masiva de elementos. Para la producción masiva de objetos o elementos necesitamos intercambiar piezas que han sido fabricadas por distintos proveedores, distintos fabricantes, y estas piezas tienen que ser iguales, poderse cambiar o reponer como repuesto, y un conjunto de piezas complejo tiene que funcionar perfectamente. ¿Qué pasa si las medidas de estas piezas no están bien? Bueno, el objeto va a funcionar mal y va a tener un desgaste mucho mayor, por lo que va a llegar a romperse. Acá tenemos una imagen de un calibre pasa y no pasa para controlar agujeros, y acá tenemos uno para controlar ejes. Se utilizan para producciones masivas. De la verificación de medidas vamos a pasar a tolerancias dimensionales. Quiero recordarles que la tolerancia, si es muy fina, quiere decir que el error permitido es muy bajo. Va a necesitarse para la producción de ese objeto una tecnología mayor, muy precisa, más tecnología, por lo que va a ir directamente relacionada la calidad de la pieza al costo de la pieza. Mientras menos error permitimos, más costosa es la pieza. Recordamos que ya sabemos que es agujero, como esta imagen que vemos acá, este gráfico, y que es eje. Tenemos la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Es la diferencia entre la medida máxima y la medida mínima permitida de una pieza. Tenemos, por ejemplo, acá un ejemplo. El diámetro de esta pieza, de este eje, puede ir de 7,5 a 7,4 milímetros. Quiere decir que la diferencia entre estas dos medidas me va a dar a mí la tolerancia, y la tolerancia va a ser el error permitido, el máximo error permitido que yo tengo, que en este caso me va a dar igual a una décima. 7,5 menos 7,4, una décima. Esa va a ser la equivocación que yo puedo tener al construirla. Vamos al agujero. Vemos que tiene 7,8 como medida máxima y 7,5 como medida mínima. Esto me va a dar a mí una diferencia de 3 décimas. El error permitido en este caso del agujero es mayor al del eje. Puedo equivocarme en 3 décimas. Ahora bien, este eje con este agujero podemos ver que hay un sistema de ajuste en el que existe algo que se llama juego, que ya lo estuvimos viendo en el video que yo les envié antes. ¿Por qué hay juego? Porque el agujero tiene 7,8 como máximo y el eje 7,4
como mínimo, en ese caso nos va a dar 4 décimas de juego. Y si el eje está de 7,5, que estaría bien, y el agujero de 7,5, que está bien, en ese caso no hay juego ni tampoco hay aprieto. En ese caso es indeterminado. Bueno, vamos a analizar ahora la tolerancia. Vamos a relacionar este gráfico que tengo acá, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata y después vamos a ver las tolerancias, cómo determinar la tolerancia. Tenemos la medida nominal, que ya sabemos que es una medida ideal, imposible de conseguir. En este ejemplo tenemos un agujero que va a tener una medida mayor a la medida nominal. ¿Sí? Tenemos la medida mínima del agujero, vemos en el gráfico que es mayor que la nominal, y la medida máxima aún mayor. Esto que tiene una trama, esta parte que tiene una trama, sería la tolerancia. ¿Sí? Acá tenemos la diferencia superior y la diferencia inferior. Se la denomina con E, con la letra E. Es diferencia o desviación o discrepancia. Nosotros vamos a decir diferencia generalmente, la diferencia superior y la diferencia inferior. Bien, vamos ahora con las tolerancias. Vamos a definir primero que para el diámetro, para el agujero, vamos a utilizar letras mayúsculas y para el eje letras minúsculas. En el sistema de ajuste lo ordenamos así, según normas ISO. Bien, la tolerancia del agujero. La tolerancia del agujero va a ser el diámetro mayor, lo vemos acá con una D que ya mayúscula me determina que es agujero, y la M mayúscula que sería el diámetro mayor, menos diámetro menor del agujero me va a dar a mí la tolerancia. ¿Sí? Va a ser el diámetro mayor menos el diámetro menor, me va a dar esa diferencia, el valor de tolerancia del agujero. Para el eje tenemos el diámetro mayor menos el diámetro menor, me va a dar la tolerancia del eje, en el caso de que estemos ya en un sistema de ajuste. Vamos a las diferencias. Acá tenemos diferencia superior, va a ser igual al diámetro mayor del agujero menos el diámetro nominal del agujero. Quiere decir que desde este diámetro, sería el diámetro mayor del agujero, menos esto que es la medida nominal, me va a dar a mí el valor de diferencia superior. Y la diferencia inferior del agujero va a ser el diámetro menor del agujero, estamos acá, menos la medida nominal, me va a dar este valor de desviación o diferencia del agujero. Y para el eje tenemos diámetro mayor del eje menos diámetro nominal del eje, me va a dar a mí la diferencia superior, diámetro menor del eje menos el diámetro nominal, me va a dar a mí la diferencia inferior, que la denominamos con la letra E. La medida nominal es común para las dos piezas a ensamblar.